¿Alguna vez se han preguntado por qué algunas personas siempre tienen tomates jugosos y pepinos crujientes, mientras que otros solo cosechan plantas marchitas? Aquí va un dato sorprendente. La mayoría de los jardineros arruinan sus cultivos porque confían en aparatos modernos en lugar de escuchar a la naturaleza. Hoy vamos a hablar sobre cuándo plantar exactamente los pepinos y tomates en mayo de 2026. Y les prometo algo increíble. Van a descubrir un método antiguo, el famoso truco del abuelo. Este método no utiliza ningún termómetro. Es tan inusual y efectivo que sus vecinos se quedarán mirando por encima de la cerca con la boca abierta. Empecemos con una verdad incómoda. Los termómetros de suelo a menudo mienten. Sí, así como lo oyen. Lo que dicta la ciencia moderna a veces choca con la sabiduría de la tierra. Quédense hasta el final del vídeo. Les revelaré un secreto milenario que cambiará para siempre su forma de cultivar. Me encantaría saber su opinión. ¿Son ustedes de los que usan tecnología en el jardín o prefieren los métodos clásicos? Déjenme su respuesta en los comentarios. Para entender este secreto, necesitamos viajar un poco en el tiempo. Hace décadas, nuestros abuelos no tenían tiendas especializadas de jardinería. No podían comprar sensores de temperatura digitales ni aplicaciones móviles para el clima. Sin embargo, lograban cosechas masivas que alimentaban a familias enteras durante todo el invierno. ¿Cómo lo hacían? Dependían de la observación pura y dura. Conocían el lenguaje de la tierra. Este año, en mayo de 2026, nos enfrentamos a patrones climáticos muy inusuales. La primavera está siendo impredecible. Un día hace un calor sofocante y al día siguiente parece que va a nevar. Por eso, depender de una fecha fija en el calendario es un error monumental. Los conceptos clave aquí son la temperatura real del subsuelo y la intuición del jardinero. El método del abuelo consiste en una serie de pruebas físicas y visuales. Son técnicas que se han transmitido de generación en generación. Y hoy vamos a desglosar estas técnicas para que ustedes puedan aplicarlas en sus propios huertos de manera sencilla. Empecemos por cuestionar algo que todos damos por sentado: el calendario. ¿Por qué nos obsesionamos tanto con las fechas exactas? Muchos piensan que el día 1 de mayo es mágico. Creen que al marcar esa fecha en la agenda, la tierra automáticamente está lista para recibir las semillas. Pero aquí quiero derribar el primer gran mito de la jardinería moderna. El mito dice que si plantas en una fecha específica, el éxito está garantizado. Esto es totalmente falso. La naturaleza no sabe leer calendarios impresos. El clima de mayo de 2026 será muy diferente al del año pasado. Entonces, ¿cómo podemos saber el momento ideal? Aquí es donde entra el primer paso del famoso método de mi abuelo. Él nunca miraba un almanaque comercial. En su lugar, observaba su entorno. Imaginen a un hombre mayor saliendo al huerto al amanecer. Él no llevaba un termómetro moderno de plástico. Solo usaba sus propios sentidos. Miraba el rocío, sentía la brisa y tocaba la tierra con sus propias manos. Este enfoque nos enseña que debemos desconectarnos de las fechas artificiales. Debemos conectarnos con el ritmo real de nuestro propio jardín. Si seguimos ciegamente un calendario, corremos el gran riesgo de congelar nuestros preciosos tomates. O peor aún, que las semillas de pepino se pudran en una tierra que todavía está demasiado fría y húmeda. Por eso, el primer gran paso para dominar este método ancestral es tirar a la basura esa idea preconcebida. Olviden los días festivos y los fines de semana largos. Tu huerto te hablará cuando esté listo. Y hoy aprenderán a escuchar ese sutil mensaje. Ahora vamos al núcleo de este asombroso método, la famosa prueba del pie descalzo. Sé que suena a locura, pero escuchen con atención. Cuando mi abuelo quería saber si la tierra estaba lista para los tomates, se quitaba los zapatos. Sí, se descalzaba en medio del huerto. La regla era simple, pero increíblemente efectiva.
Si él podía pararse descalzo sobre la tierra arada durante 5 minutos completos sin sentir un frío doloroso, la tierra estaba lista. Existe un mito muy extendido que dice que la superficie cálida significa que todo el suelo está caliente. Eso es una gran mentira. El sol de mayo puede calentar la primera capa de tierra al mediodía, pero a 10 centímetros de profundidad, donde van las raíces, puede hacer un frío glacial. La planta de tu pie es extremadamente sensible a los cambios de temperatura. Imaginen la escena. Ustedes salen al jardín, se quitan los calcetines y pisan la tierra. Si sienten un escalofrío que sube por sus piernas, es una señal de alarma. Significa que si plantan esos delicados pepinos hoy, sufrirán un gran estrés térmico. Las raíces se paralizarán y la planta no crecerá. En cambio, si la tierra se siente agradablemente fresca pero no helada, han encontrado el momento perfecto. Esta prueba del pie desnudo sorprendía muchísimo a los vecinos. Ellos miraban por encima del muro, pensando que el abuelo había perdido la razón. Pero luego, en pleno verano, eran los mismos vecinos quienes venían a pedirle tomates prestados. Así que este mayo de 2026, anímense a quitarse los zapatos. Conecten literalmente con su huerto. Continuamos con otro indicador fantástico que la naturaleza nos regala. Las malas hierbas. A menudo odiamos las malas hierbas y las arrancamos de inmediato. Pero, ¿sabían que son excelentes termómetros naturales? Vamos a derribar otro mito común. El mito afirma que un huerto totalmente limpio en primavera es la situación ideal para empezar a plantar. En realidad, la ausencia de brotes silvestres es una mala señal. El abuelo siempre decía que hay que mirar qué plantas están despertando de forma natural. Por ejemplo, presten mucha atención a la ortiga y al diente de león. Imaginen que ven pequeños brotes verdes de diente de león asomando por la tierra. Estas plantas silvestres son nativas y conocen el clima local mejor que cualquier aplicación del tiempo. Ellas no germinan hasta que la temperatura del suelo es constante y segura. Si en mayo de 2026 ven que las malas hierbas locales comienzan a crecer con fuerza, es una luz verde. Significa que la tierra ha acumulado suficiente calor para sostener la vida de forma continua. Los tomates y los pepinos son plantas originarias de climas cálidos. Son muy exigentes con la temperatura. Si ustedes plantan antes de que las malas hierbas locales se atrevan a salir, están enviando a sus hortalizas a una misión suicida. Así que, antes de pasar el motocultor o la azada, hagan una pausa. Observen el suelo. ¿Hay vida silvestre brotando? Si el suelo está completamente desnudo y sin vida, esperen unos días más. La naturaleza les está diciendo que todavía hace demasiado frío en el subsuelo. Hablemos de una técnica que dejará a todos boquiabiertos. La prueba de sentarse en el suelo. Esta es una variante aún más directa que la del pie descalzo. El abuelo solía decir que para conocer la verdad de la tierra, debías sentarte sobre ella. Y no me refiero a sentarse en una silla de jardín. Me refiero a sentarse directamente sobre la tierra preparada, usando solo unos pantalones finos. ¿Por qué se hace esto? Es muy sencillo. Para derribar el mito de que tocar la tierra con las yemas de los dedos es suficiente. Los dedos se enfrían y se calientan muy rápido y nos engañan. Sin embargo, nuestro cuerpo percibe la temperatura profunda del suelo de una manera mucho más precisa. Imaginen esto. Ustedes preparan el surco para sus tomates. Luego se sientan sobre esa tierra durante unos minutos. Si sienten un frío penetrante que resulta incómodo rápidamente, el suelo no está listo. Las raíces de sus pepinos sentirán exactamente ese mismo frío paralizante y dejarán de absorber nutrientes. En cambio, si pueden sentarse cómodamente y sentir que la tierra no les roba el calor corporal, están ante las condiciones ideales. Los vecinos se reían a carcajadas al ver al abuelo sentado en medio de la tierra arada. Le preguntaban si estaba meditando o si se había cansado. Él solo sonreía y guardaba su secreto. Esta técnica es infalible.
porque utiliza la sensibilidad térmica de nuestro propio cuerpo. En mayo de 2026, cuando duden si es el momento adecuado, recuerden este truco. No confíen en tocar la tierra superficialmente. Sientan la temperatura de forma real. Sus futuras plantas se lo agradecerán con una cosecha abundante y muy saludable. Otro gran secreto involucra a los trabajadores invisibles de nuestro jardín. Las lombrices de tierra. Ellas son los mejores termómetros vivos que podemos encontrar. Existe el mito de que la tierra está lista simplemente porque se ve suelta y esponjosa en la superficie. Pero la estructura física no nos dice nada sobre la temperatura profunda. El método del abuelo incluía escarbar un poco con una pequeña pala. Él hacía un agujero de unos 15 o 20 centímetros de profundidad. Luego observaba atentamente. ¿Qué buscaba? Buscaba lombrices activas. Imaginen que ustedes hacen un pequeño pozo en su huerto. Si las lombrices están agrupadas, perezosas y enrolladas en bolas apretadas, significa que están tratando de conservar el calor. El suelo sigue siendo demasiado frío para sembrar hortalizas delicadas. Si plantan sus tomates en ese momento, las raíces no tendrán un entorno amigable. Por el contrario, si al escarbar ven lombrices moviéndose rápidamente, alargadas y activas, es una excelente noticia. Significa que el suelo se ha calentado a un nivel profundo. Las lombrices han subido porque la temperatura es perfecta para ellas. Y si es perfecta para las lombrices, es absolutamente perfecta para las raíces de los pepinos. Este indicador biológico nunca falla. En mayo de 2026, no confíen solo en sus ojos al mirar la superficie. Tomen una pequeña pala e investiguen el subsuelo. Conviértanse en detectives de la naturaleza. Los vecinos que confían ciegamente en fechas arbitrarias perderán sus primeras plantas. Ustedes, al observar a las lombrices, acertarán el día exacto de la siembra sin gastar un solo céntimo. Es crucial hablar de un error muy grave que muchos cometen por impaciencia: el mito del agua caliente. Muchos jardineros modernos creen que pueden engañar a la naturaleza. Piensan que si el suelo está frío en mayo, pueden solucionarlo vertiendo cubos de agua muy caliente sobre la tierra antes de plantar. Esto es un desastre absoluto. El abuelo siempre advertía contra esta práctica tan artificial. Imaginen a alguien regando su huerto con agua humeante. Esto crea un choque térmico terrible. Mata los microorganismos beneficiosos del suelo al instante. Además, el calor artificial se disipa en cuestión de un par de horas. Y luego, la planta se queda atrapada en una tierra fría y húmeda, lo cual es la receta perfecta para los hongos mortales. El verdadero método ancestral requiere paciencia, no trucos baratos. El calentamiento del suelo debe ser gradual y natural, proporcionado únicamente por la luz del sol. Para los pepinos, que son extremadamente sensibles al frío, este choque térmico puede ser letal. En lugar de usar agua caliente, el abuelo utilizaba piedras oscuras. Él colocaba rocas grandes y oscuras alrededor de la zona de plantación días antes. Estas rocas absorbían el calor del sol durante el día y lo liberaban lentamente en el suelo durante la noche. Es un sistema de calefacción natural y continuo. Si este mayo de 2026 sienten la tentación de calentar la tierra rápidamente con agua, deténganse de inmediato. Usen el truco de las piedras oscuras. Observen cómo la tierra se calienta de forma segura y constante. Este pequeño detalle marca la diferencia entre una cosecha mediocre y un éxito rotundo. Pasemos a observar el cielo y la naturaleza que nos rodea. Específicamente, hablemos de los árboles nativos cercanos a nuestro huerto. Este es un calendario natural, asombrosamente preciso. Existe un mito terrible que afirma que la temperatura del aire es lo único que importa. La gente mira el pronóstico de la televisión y si dice que hará calor, salen corriendo a plantar. Pero el aire se calienta mucho más rápido que la masa de tierra,
Para saber cuándo plantar tomates y pepinos, el abuelo miraba las hojas de los árboles. Especialmente los robles o los abedules. La regla de oro era simple y poética. No plantes al aire libre hasta que las hojas del roble tengan el tamaño de la oreja de un ratón. Imaginen esa imagen por un momento. Un pequeño brote verde abriéndose lentamente bajo el sol de primavera. Los árboles tienen raíces muy profundas. Ellos no abren sus hojas por un solo día de calor. Ellos esperan a que la temperatura del suelo profundo sea estable y segura. Cuando el árbol siente que el peligro de heladas ha pasado, despierta. Es una señal biológica perfecta. En mayo de 2026, en lugar de mirar la pantalla del teléfono móvil, salgan a caminar. Miren los grandes árboles de su calle o del parque cercano. ¿Están sus hojas completamente formadas y desplegadas? ¿O todavía son pequeños brotes cerrados? Si los árboles grandes están esperando, ustedes también deben esperar. Los tomates odian el frío nocturno. Sus hojas se vuelven moradas y su crecimiento se detiene por semanas. Usar los árboles como termómetro gigante es un método sabio que nunca caduca. El octavo secreto tiene que ver con un sentido que casi nunca usamos en la jardinería moderna. El sentido del olfato. ¿A qué huele la tierra en primavera? Vamos a derribar el mito de que la tierra es solo un montón de minerales muertos. Un suelo sano está lleno de vida microscópica. El abuelo tenía la costumbre de tomar un buen puñado de tierra en sus manos y acercarlo a su nariz. Él inhalaba profundamente. ¿Por qué hacía esto? Porque la tierra fría y adormecida apenas tiene olor. Huele a polvo seco o simplemente a humedad neutra. Pero cuando el suelo se calienta y alcanza la temperatura ideal para recibir las semillas de pepino y tomate, ocurre magia. Las bacterias beneficiosas, llamadas actinobacterias, comienzan a multiplicarse y a trabajar activamente. Este proceso libera un compuesto químico natural que produce ese olor característico y maravilloso a tierra mojada de bosque fértil. Imaginen ese aroma profundo, dulce y terroso. Si toman un puñado de tierra en este mayo de 2026 y huele a vida y a bosque húmedo, es una excelente señal. Significa que el motor biológico de su huerto ha arrancado. La tierra está caliente y lista para proporcionar nutrientes a sus jóvenes y hambrientas plantas. Si, por el contrario, la tierra huele a viejo, a moho, o no huele a absolutamente nada, significa que todavía está inactiva y fría. Este truco del olor dejaba a los vecinos completamente desconcertados. Veían al abuelo olfateando la tierra como un sabueso. Pero la ciencia hoy confirma lo que él ya sabía por pura experiencia. El olfato no miente. Ahora debemos hablar de la técnica del puño de tierra. Es fundamental para evitar otro gran fracaso. El mito común dice que si la tierra está caliente, ya podemos plantar, sin importar el nivel de humedad. Esto es un error gigantesco. De nada sirve un suelo con buena temperatura si está encharcado o demasiado seco. Las raíces de los tomates necesitan respirar oxígeno. El abuelo combinaba la evaluación de la temperatura con la evaluación de la humedad, usando solo su mano. Imaginen agarrar un puñado de tierra de donde van a plantar. Apriétenlo con fuerza en el puño. Luego abran la mano. ¿Qué sucede? Si la tierra forma una bola sólida que gotea agua y parece barro pegajoso, está demasiado fría y húmeda. Plantar ahí pudrirá sus hortalizas al instante. Si la bola se deshace como arena del desierto, está demasiado seca. Pero si la tierra mantiene la forma de la bola ligeramente y al tocarla con un dedo se desmorona en trozos suaves, la textura y la humedad son perfectas. Esta textura de miga de pan indica que el suelo drena bien y ha podido absorber el calor del sol de manera uniforme. En mayo de 2026, no planten a ciegas. Hagan esta simple prueba de presión con sus propias manos. Los vecinos gastan fortunas en medidores de humedad electrónicos que se rompen al mes. Ustedes solo necesitan usar el tacto y la sabiduría tradicional.
combinando una temperatura agradable al tacto y una textura desmenuzable, garantizan que las raíces de sus preciosos tomates y pepinos tendrán el hogar perfecto desde el primer día. Es el momento de abordar el mito de la prisa matutina. Muchos jardineros aficionados se levantan temprano el sábado de mayo, salen corriendo a las 8 de la mañana y empiezan a plantar sus hortalizas. Este es un error fatal que puede arruinar meses de trabajo. El abuelo tenía una regla estricta sobre el momento del día. Nunca, jamás, se debe plantar tomates o pepinos por la mañana temprano. ¿Por qué? Porque la tierra ha estado perdiendo calor durante toda la noche. A primera hora de la mañana, el suelo está en su punto más frío del día. Imaginen sacar una planta joven y tierna de su maceta cálida y meterla en un hoyo helado por el rocío matutino. El impacto térmico es brutal para la planta. El truco ancestral consiste en preparar los agujeros por la mañana y dejar que el sol brille directamente dentro de ellos durante varias horas. El abuelo esperaba hasta las últimas horas de la tarde, justo antes de que el sol comenzara a bajar. En ese momento, la Tierra ha absorbido toda la energía solar del día y está en su punto máximo de calor y confort. Además, plantar por la tarde le da a la planta toda la noche para recuperarse del trasplante, sin el estrés de un sol abrasador directo. En mayo de 2026, recuerden frenar esa impaciencia de la mañana. Disfruten de su café, preparen la tierra, pero dejen la siembra para la tarde. Este pequeño cambio de horario, dictado por el sentido común y la observación, reduce el estrés de la planta casi a cero. Tus vecinos plantarán temprano y verán sus plantas marchitarse al mediodía. Las tuyas, plantadas con calor acumulado, prosperarán sin problema. Hablemos de un factor ambiental crucial que a menudo ignoramos: el viento. Existe el gran mito de que un día soleado es un buen día para plantar, sin importar nada más. Pero el viento es el enemigo oculto del jardín en primavera. El abuelo miraba las ramas altas de los árboles para leer el viento antes de tomar una decisión. No le importaba si el sol brillaba con fuerza. Si soplaba un viento fuerte del norte o del este, la plantación se cancelaba inmediatamente. Imaginen a una pequeña y frágil planta de pepino, recién sacada de su zona de confort. Un viento frío y seco de primavera puede robarle la humedad de sus hojas en cuestión de minutos. Además, el viento frío enfría rápidamente la capa superficial del suelo que tanto nos ha costado calentar. El secreto aquí es esperar un día tranquilo, o mejor aún, un día con una suave brisa del sur, que suele traer aire cálido y húmedo. Si en mayo de 2026 tienen un día soleado pero muy ventoso, tengan paciencia. Retrasar la plantación un par de días puede salvar sus cultivos. El abuelo solía decir que el viento frío es como una espada invisible para las hortalizas jóvenes. Si no tienen más remedio que plantar, deben construir pequeñas barreras temporales contra el viento alrededor de cada planta. Usen ramas o cajas de cartón. Los vecinos se reirán de sus pequeñas construcciones, pero cuando los fuertes vientos de primavera azoten el barrio, sus delicados tomates estarán a salvo y calientes en su pequeño refugio. A continuación, debemos entender la gran diferencia entre nuestros dos protagonistas de hoy. Los tomates y los pepinos no son hermanos, ni siquiera primos lejanos en lo que respecta a sus necesidades. El mito número 1 de los huertos caseros es pensar que todo se puede plantar el mismo día. Grave error. El abuelo trataba a cada planta según su naturaleza. Los tomates son resistentes, son como soldados valientes. Pueden soportar un suelo un poco más fresco y noches frescas. Por eso, los tomates son siempre los primeros en salir al huerto en mayo. Pero los pepinos son unos verdaderos aristócratas tropicales. Son extremadamente cobardes ante el frío. Imaginen esto. Si la tierra está lista para el tomate, no significa que esté lista para el pepino. Para el pepino, el suelo debe sentirse francamente cálido al tacto, no solo templado. El abuelo solía plantar los tomates en la segunda semana de mayo, dependiendo del año.
y esperaba casi 2 semanas enteras más para sembrar los pepinos o trasplantarlos. Si ustedes ponen las semillas de pepino en una tierra que solo está moderadamente tibia, las semillas se pudrirán antes de germinar. Es una ley de la naturaleza. Así que en mayo de 2026, dividan su calendario de plantación. Sean valientes con los tomates cuando las señales iniciales sean buenas, pero sean extremadamente cautelosos e indulgentes con los pepinos. Esperen a que el calor profundo esté completamente establecido. Esta paciencia estratégica marca la diferencia entre el éxito total y la frustración absoluta. Llegamos a un punto fascinante sobre la preparación del lugar exacto de plantación. El mito moderno insiste en que debemos comprar fertilizantes químicos que prometen calentar el suelo y acelerar el crecimiento. Esto es botánica de laboratorio, no sabiduría de la tierra. El abuelo usaba un método orgánico y térmico al mismo tiempo. Él creaba una cama caliente natural. ¿Cómo lo hacía? Usaba recortes de césped fresco o estiércol no descompuesto del todo. Imaginen cavar una zanja profunda donde van a ir los pepinos. En el fondo, colocan una capa de césped fresco recién cortado o hojas verdes. Luego, cubren eso con una buena capa de tierra fina. ¿Qué sucede bajo la superficie? Ese material verde comienza a descomponerse rápidamente. Y la descomposición natural genera calor. Mucho calor biológico. Es como tener un pequeño radiador encendido debajo de las raíces de sus plantas. Cuando el abuelo plantaba en mayo, sus plantas recibían el calor del sol por arriba y el calor de la fermentación por abajo. Por eso sus pepinos crecían al doble de velocidad que los de sus vecinos. Este mayo de 2026, eviten gastar dinero en polvos mágicos en las tiendas. Usen los recursos naturales de su propio jardín. Un poco de materia verde enterrada profundamente calentará el suelo de manera suave, constante y completamente gratuita. Además, cuando esa materia termine de descomponerse, dejará un abono riquísimo para alimentar la cosecha de verano. Hablemos ahora de la profundidad de plantación, un detalle que cambia las reglas del juego. Existe el mito de que todas las plantas deben colocarse exactamente al mismo nivel en que estaban en sus pequeñas macetas. Esto puede ser cierto para las flores, pero es una mentira gigante cuando se trata de tomates. El método del abuelo para los tomates era radical y sorprendía a todos los que lo veían. Él no cavaba un agujero vertical, él cavaba una zanja horizontal, larga y poco profunda. Imaginen acostar la planta de tomate de lado en el suelo. Le quitaba las hojas inferiores y enterraba casi todo el tallo de manera horizontal, dejando solo la corona de hojas superiores asomando hacia arriba. ¿Por qué hacía esta locura aparente? Primero, porque la capa superficial del suelo en mayo es la más cálida. Al plantar horizontalmente, todas las nuevas raíces se desarrollan en la zona caliente de la tierra, evitando el subsuelo frío. Segundo, el tomate tiene la increíble capacidad de hacer crecer raíces a lo largo de todo su tallo enterrado. Al final, se obtiene una planta con un sistema de raíces masivo y superficial, que absorbe el agua y los nutrientes a un ritmo asombroso. En mayo de 2026, atrévanse a acostar sus tomates. Sus vecinos pensarán que están torturando a las plantas, pero en pocas semanas verán cómo sus tomates desarrollan tallos gruesos como pequeños árboles. Es un secreto de diseño inteligente que aprovecha el calor donde más abunda en primavera. Pasemos a un tema muy debatido: la protección de las plantas durante la noche. El mito urbano dice que en mayo ya no hace falta proteger nada porque la primavera está avanzada. Sin embargo, las noches claras y estrelladas de mayo pueden ser letales. El calor que se acumuló durante el día escapa rápidamente hacia el espacio si no hay nubes que hagan de manta. El abuelo no confiaba ciegamente en el calendario. Él usaba el truco de la botella de cristal. Imaginen llenar varias botellas de cristal oscuro con agua durante la tarde.
Las colocaba alrededor de las plantas recién trasplantadas. El sol calentaba el agua de las botellas. Durante la noche fría, esa agua liberaba su calor muy lentamente, creando un microclima protector alrededor de los delicados tomates y pepinos. Era como ponerles una bolsa de agua caliente en la cama. Además, si presentía que la noche sería excepcionalmente fría, utilizaba algo tan simple como periódicos viejos o cubos de plástico dados la vuelta para taparlas. Nunca usaba esos plásticos modernos y caros que pueden asfixiar a la planta si te olvidas de quitarlos al salir el sol. En mayo de 2026, estén muy atentos a las noches despejadas. Si el cielo nocturno está lleno de estrellas brillantes, hace frío ahí fuera. Usen botellas de agua como acumuladores térmicos. Es un truco completamente gratuito que garantiza que el esfuerzo de plantar no se pierda por una helada tardía traicionera. La precaución es la mejor amiga del jardinero sabio. Otro aspecto vital es el agua de riego inicial. Vamos a desmontar el mito de regar con la manguera conectada directamente al grifo de la calle. El agua de la red pública, especialmente en primavera, sale de tuberías subterráneas profundas y está helada. Es como darle un baño de hielo a un recién nacido. El abuelo jamás permitía que una manguera tocara su huerto recién plantado. Su método requería un poco de preparación física. Él tenía barriles grandes o cubos de agua oscuros asentados bajo el sol durante al menos 2 días. Imaginen esa agua, reposada, sin cloro y calentada por la luz solar ambiental. Cuando llegaba el momento de asentar la tierra alrededor de los nuevos tomates o semillas de pepino, usaba esta agua templada. Esto tiene un doble propósito. Primero, evita el letal choque térmico en las raíces sensibles. Segundo, el agua templada no enfría la tierra que tanto trabajo nos ha costado calentar con el sol. Regar con agua helada de la manguera destruye en 1 minuto todo el calor acumulado en el suelo durante una semana. En este mayo de 2026, preparen sus recipientes de agua. Dejen que el sol haga su trabajo. Sus vecinos pueden estar regando con agua a presión rápidamente, pero ustedes estarán nutriendo sus plantas con la delicadeza que mereones. Este es el verdadero secreto para que las plantas arranquen a crecer desde el primer segundo, en lugar de quedarse paralizadas por el susto del frío. Un detalle muy curioso de la sabiduría antigua es la observación del rocío matutino. El mito dice que el rocío es solo agua inofensiva, pero en realidad, la cantidad y la persistencia del rocío en mayo nos hablan directamente sobre el clima nocturno y la humedad del aire. El abuelo salía temprano en la mañana y miraba la hierba del prado cercano. Si había una escarcha blanca y crujiente, era evidente que todavía no se podía plantar nada. Pero él buscaba algo más sutil. Buscaba un rocío pesado, abundante y líquido. Imaginen las hojas de la hierba cargadas de grandes gotas de agua brillantes. Un rocío abundante indica que hay mucha humedad en el aire y que las temperaturas nocturnas se mantienen por encima del punto de congelación crítico. Además, observaba a qué hora se secaba ese rocío. Si para las 9 de la mañana el sol ya había evaporado toda la humedad, significaba que el calor diurno era fuerte y estable. Si el rocío duraba hasta casi el mediodía, el suelo todavía estaba frío y perezoso. Esta observación silenciosa no cuesta dinero y es increíblemente precisa. En mayo de 2026, tómense un momento cada mañana para observar cómo se comporta la humedad en las superficies. Si el rocío desaparece rápido bajo un sol cálido, la tierra está acumulando energía a buen ritmo. Utilicen las señales del agua para elegir esa semana perfecta de plantación y asegurar el éxito. Llegando casi al final de los preparativos, hablemos de los insectos voladores. Este es un indicador biológico maravilloso. Existe el mito de que los insectos son simplemente una molestia que hay que eliminar. Pero para el método ancestral, son mensajeros del clima. El abuelo miraba hacia arriba, buscaba abejas y especialmente los grandes abejorros zumbadores.
Los abejorros son criaturas grandes y pesadas que necesitan una cierta temperatura ambiente para calentar sus músculos de vuelo. Si ustedes salen al jardín a mediados de mayo y no ven ni un solo insecto volando, significa que el aire y el suelo están todavía demasiado fríos. Imaginen estar en el huerto y escuchar ese zumbido constante. Ver a las abejas trabajando activamente en las primeras flores de los frutales. Cuando la actividad de los insectos es alta y constante durante varios días seguidos, es la confirmación definitiva de la naturaleza. Nos está diciendo que la temporada cálida se ha instalado de forma segura. Los insectos no desperdician energía volando si se avecina un frente polar. Ellos presienten los cambios de presión atmosférica. En mayo de 2026, conviertan su huerto en una zona de observación. Si ven abejas y mariposas blancas revoloteando con confianza, es el momento de actuar. Si el jardín está en silencio absoluto, mantengan sus semillas y plantas protegidas en el interior de su casa por un poco más de tiempo. La paciencia siempre recompensa. Vamos a abordar el penúltimo gran secreto: la compañía de las plantas. Existe el mito de plantar en monocultivo, es decir, filas solitarias solo de tomates o solo de pepinos. El abuelo sabía que las plantas, igual que las personas, se abrigan y se ayudan mutuamente. Él utilizaba el poder de las plantas compañeras desde el primer día. Imaginen plantar una fila de tomates y justo a su lado una densa fila de albahaca o cempasúchil. O plantar los pepinos junto a un muro protector de maíz joven. ¿Para qué sirve esto en el contexto del frío de mayo? Sirve para crear microclimas. Las plantas compañeras más rústicas rompen el viento frío y crean una pequeña zona de aire estancado y más cálido alrededor de las hortalizas sensibles. Además, las raíces de diferentes plantas exudan distintos azúcares que activan la vida bacteriana del suelo, lo que, como ya hemos visto, genera calor biológico. Este método sorprendía a los vecinos, que veían el huerto del abuelo como una selva desordenada en comparación con sus filas estériles y rectas. Pero en ese aparente desorden residía el secreto de la resistencia. En mayo de 2026, no planten sus tomates solos en medio de la tierra desnuda. Acompáñenlos con hierbas aromáticas o flores rústicas que les den sombra protectora frente al viento y fomenten la biodiversidad subterránea. El trabajo en equipo también funciona en el reino vegetal. Llegamos a la 20ª y última instrucción de este asombroso método sin termómetro: el ritual del aplastamiento final. Un error catastrófico, o un gran mito, es dejar la tierra muy suelta y aireada alrededor del cuello de la planta recién colocada. Muchos creen que así respira mejor. Pero el abuelo sabía que el aire frío puede penetrar por esa tierra suelta y llegar directamente a las raíces críticas en cuestión de minutos durante una noche fría. Imaginen que acaban de plantar su tomate. El último paso es presionar firmemente la tierra alrededor del tallo con las palmas de las manos. Se debe crear una especie de cuenco o de presión compacta. Esto sirve para dos cosas. Primero, elimina las bolsas de aire subterráneas que actuarían como conductos de congelación. Al presionar, aseguramos que la tierra cálida esté en contacto directo y total con las raíces. Segundo, esa forma de cuenco recogerá el sol del mediodía y dirigirá el agua de riego templada directamente al sistema radicular sin desperdiciarla por los lados. Es un pequeño gesto físico, un ligero masaje a la tierra que cierra el ciclo de plantación con seguridad. En este mes de mayo de 2026, cuando pongan la última planta en el suelo, no se levanten rápidamente. Tómense 15 segundos extra para presionar y asentar firmemente la base de cada hortaliza. Es el abrazo final que protegerá a sus plantas de las sorpresas del clima primaveral. Y ahí lo tienen, amigos. Estos son los verdaderos secretos de la Tierra que ningún termómetro de plástico les podrá enseñar. Lo más fascinante de este método del abuelo no es solo que funcione maravillosamente. Lo más impactante es que nos devuelve la conexión perdida con la naturaleza.
Nos obliga a detenernos, a oler, a tocar y a observar. Si en este mayo de 2026 ustedes aplican la prueba del pie descalzo, observan a las lombrices, huelen la tierra y usan agua templada, les garantizo una explosión de crecimiento en sus huertos. Sus vecinos seguirán luchando con aplicaciones del clima que no aciertan, y se sorprenderán al ver cómo sus tomates y pepinos crecen robustos y sin miedo al frío. En resumen, olviden las fechas fijas del calendario y confíen en los indicadores biológicos. Ese es el verdadero secreto del éxito. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este viaje a las raíces de la agricultura tradicional. Si este vídeo les ha revelado algo nuevo y útil, por favor, suscríbanse al canal y dejen un gran me gusta. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora quiero lanzarles una pregunta. De todos los trucos inusuales del abuelo que hemos visto hoy, ¿cuál es el que van a probar primero en su propio jardín? Escriban su respuesta abajo en los comentarios. Los estaré leyendo y respondiendo a todos. Hasta el próximo vídeo y felices cosechas.